El sentido figurado es la emisión de una palabra o frase con una intención distinta del significado común. Esto quiere decir que la expresión que se utiliza se aleja del concepto verdadero o real. Por ejemplo, la oración "he estudiado tanto que me sale humo de la cabeza" es en sentido figurado y transmite que esa persona ha estudiado mucho. En este video te explicaremos qué es el sentido figurado, sus usos, características y te daremos ejemplos de oraciones en sentido figurado. El lenguaje figurado busca darle un sentido no convencional al mensaje o idea que se transmite, aunque parezca absurdo o incoherente. Se usan las palabras de manera creativa para describir ideas, sensaciones, personajes, escenarios y eventos. Estas palabras ayudan a crear imágenes y estados de ánimo. El sentido figurado puede hacer difícil la comprensión de lo que se dice o escribe porque se separa de la definición verdadera del vocablo que se usa. Un ejemplo es: Manuel tiene tanta hambre que se comería un elefante. Esto no quiere decir que el sujeto se comería al animal, sino que su necesidad es tan grande como el tamaño del elefante. El uso del sentido figurado se da dentro del lenguaje coloquial o corriente, ya sea de forma oral o escrita. Para llevar a cabo esta forma de expresión, el hablante o emisor se vale de elementos literarios tales como símil, exageración, humanización, metáfora, paradoja y otros tantos. En líneas generales, los niños encuentran difícil el sentido figurado porque aún tienen que desarrollar la capacidad intelectual que les permite darse cuenta de que las palabras pueden tener más de un significado. También, personas como las que tienen el síndrome de Asperger tienen problemas para comprender el uso de expresiones figurativas. Incluso este recurso puede resultar desafiante para aquellas personas que aprenden una segunda lengua debido a sus limitaciones de vocabulario. Usos del sentido figurado. El sentido figurado no se usa solamente dentro de una conversación coloquial, también se aplica en otras formas de comunicación. Las siguientes son algunas de las áreas en donde puede ser usado. Uso poético. El sentido figurado es usado por los poetas para enriquecer y embellecer los textos. El autor pretende asociar sus emociones más íntimas con palabras que guarden cierta similitud para que los versos tengan un carácter especial. Ejemplo: por sus mejillas rodaron perlas. Uso en la literatura. El sentido o lenguaje figurado es ampliamente usado en novelas, cuentos y ensayos con la finalidad de cambiar el significado normal o directo de una palabra o frase. Aquí entran en juego los recursos estilísticos y literarios, los cuales varían el significado del escrito. Ejemplo: sus manos eran de terciopelo. Uso periodístico. Los periodistas y medios de comunicación suelen usar el lenguaje figurado con la intención de atraer al lector y hacer la información más llamativa. Ejemplo: la avenida es inundada por un mar de gente. Características del sentido figurado. Las expresiones figurativas no siempre están sujetas a la realidad. El sentido figurado no se guía por el significado concreto de la palabra o frase. El lenguaje figurado puede llegar a ser de difícil comprensión debido a que se aleja de los significados comunes. Las frases en sentido figurado tienen varias interpretaciones porque al cambiar el significado, cada receptor las comprende de manera diferente. El sentido figurado suele usarse con la aplicación de los recursos o elementos literarios. Las semejanzas en el lenguaje figurado pueden ser reales o imaginarias.
El sentido figurado en ocasiones deja de lado las comparaciones para dar paso a las exageraciones de una acción verdadera, es decir, no imaginaria. Ejemplos de frases en sentido figurado. Juana creó una pared de concreto entre sus amigos. Esta frase significa que el sujeto se alejó de sus amistades, no que construyó una pared real entre ellos. Su abuelo era un pozo de sabiduría. El sentido figurado de esta frase recae en el término pozo, el cual viene a significar lo profundo de los acontecimientos o el saber del abuelo. Angélica está en la primavera de la vida. La expresión se refiere a los años más bonitos, joviales y rozagantes de la chica. La oficina de extranjería es un nido de serpientes. Esto quiere decir que el ambiente de trabajo en la oficina de extranjería se caracteriza por ser peligroso y traicionero. Por lo tanto, el sentido figurado está en la palabra serpientes. Lenny defiende a sus hijos como una tigra recién parida. Una de las variables de interpretación de esta frase es que la mujer no permite que a sus hijos les hagan daño. En consecuencia, ella actúa con la ferocidad de una felina. Los cumpleañeros cayeron dormidos como piedra en pozo. El sentido figurado de la expresión está en la semejanza que existe entre lo profundo que cae una piedra al lanzarla a un pozo y el sueño producto del cansancio. Pablo perdió la cabeza por su enamorada. La frase denota que los enamorados por lo general no razonan cuando aman, sino que se dejan llevar solo por los sentimientos y las emociones. La abuela ilumina la casa de sus nietos. El sentido figurado de esta expresión radica en la alegría que la abuela le proporciona a sus nietos cada vez que los visita. A David se le salió el corazón del pecho cuando se montó por primera vez en la montaña rusa. Esto significa que el sujeto vivió una experiencia extrema e intensa, pero su corazón siguió en el mismo lugar. La hija de Manuel se quedó para vestir santos. La expresión se refiere a que la chica no contrajo matrimonio jamás y se quedó soltera. Sentido figurado en metáforas. La metáfora conecta dos elementos o ideas no muy relacionadas con el fin de crear una imagen para el interlocutor. Se ahogó en un mar de dolor. No existe un mar que se llene con dolor. Pescando en río revuelto. Buscar algo que es difícil de obtener. Ella le partió el corazón. El corazón no se rompe literalmente en pedazos, solo existe sentimiento de tristeza. Eres la luz de mi vida. La persona descrita por esta metáfora no proporciona luz física, es solo alguien que trae felicidad y alegría. Ayer viví una montaña rusa de emociones. No existe un juego mecánico construido con emociones. Quiere decir que se vivieron muchas emociones. Sentido figurado en símil. El símil es una figura de discurso que compara dos cosas diferentes para provocar una conexión interesante en la mente del lector o del oyente. La palabra como se usa típicamente en un símil. Se atormentó en su agonía como un pequeño pájaro que sobrevive sobre los crueles alambres de una jaula. Esa persona despertó mi curiosidad como una puerta que no tiene cerradura ni llave. Sentido figurado en personificación. Consiste en atribuir características humanas a algo que no es humano. Incluso la tierra seguía respirando un pequeño aliento. Theodore Rooke.
Abril es el mes más cruel. T.S. Eliot. Sentido figurado en hipérbole. Es una exageración irreal para enfatizar una situación real. Deriva de un vocablo griego que significa exceso. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Hacía tanto frío que vi osos polares con chaquetas. Tengo tanta hambre que podría comer un elefante. Tengo 1.000.000 de cosas que hacer.